¿Qué tal, colegas? Vamos a tomar esta pequeña charla de Istram, el cual es pues nuestra plataforma de diseño. Yo soy Alberto Pineda. Yo voy a ser la persona encargada de charlar con ustedes al respecto de todo lo que es el diseño de obra lineal y específicamente de una temática que es el seguimiento de la construcción. Todo esto está muy bien, pero en el caso de los proyectos, porque todos los software hacen proyectos, pero no todos pueden hacerlo con algún tipo de rigidez o precisión, en especial por los diferentes escenarios de cálculo de movimiento de tierras, pues es que no todos pueden tener ese buen desempeño. Ahorita veremos por qué. Bueno, apago mi cámara y continuamos con esta sesión. Esperemos que todos escuchen bien. Puede ser que el audio sea, no sea tan, ¿cómo se llama? ¿Cómo decirlo? Que no funcione igual en todos los equipos, porque al ser streaming, el streaming pues depende de las tasas de bits de cada región. Entonces, eh, puede ser que se llegue a saturar sí en algunas regiones. Ah, bueno, si está muy saturado, se escucha muy fuerte el audio. El día de hoy vamos a hablar de seguimiento de obra lineal. Esto de seguimiento de obra lineal es medición de avance de la construcción. Bueno, para empezar, aquí tengo mi pantalla. Esto es qué es lo que puede hacer Istram. Istram puede hacer muchísimas cosas, entre ellas topografía, está BIM 3D, están carreteras, ferrocarriles, tuberías, mejora y ensanche, túneles, modelado de superficies, sistemas de información geográfica, vigas monocajón y diagrama de masa. Son muchos módulos. Es una sola plataforma con muchos módulos, por decirlo de alguna manera. Es como un centro de trabajo. Entonces, eh, el módulo por sí solo de carreteras equivale a cualquier solución comercial existente. El módulo de ferrocarriles compite directamente con cualquier otra plataforma. Entonces son como una sola plataforma que es capaz de hacer por sí misma lo que todas las demás hacen con múltiples plataformas. Istram lo hace a través de los módulos. Primero que nada, una, una, una pequeña presentación general. Bueno, habilidades que se deben de saber o aprender con el Istram para el área de seguimiento de obra lineal, pues que va a haber dos grandes perfiles, uno de diseñadores y otro que va a ser de constructores. Principalmente el público principal de Istram sí, bueno, empezó para ser de diseñadores, pero luego con el auge de la construcción terminó siendo su fuente principal las constructoras, siendo el 80% de nuestros usuarios a nivel mundial, porque, bueno, básicamente pueden cargar cualquier tipo de proyecto como sea. El proyecto es una cosa simple en Istram. La construcción es una cosa complicada en cualquier software, pero no en Istram. Entonces, esos dos perfiles casi siempre cargan el modelo de que alguien hizo como diseñador y le dan seguimiento de construcción. Los diseñadores usualmente conocen la topografía de una manera muy simple y después o notan a diseño, no se enfocan tanto en esto, puesto que casi siempre esto lo hace alguien más, un tipo de contratista, etcétera. Entonces, luego sobre ese trazan una geometría, un eje en planta, hacen una rasante y después sobre eso le montan lo que es el denominado corredor, que básicamente es la sección tipo, la lista de anchos sobre elevaciones, taludes, cunetas, espesores de capas de
tierras de pavimentos, saneos, muros, bermas, plataformas contra cunetas, un montón de cosas y a la misma vez de cómo interactúa cada corredor entre sí, con el caso de los entronques. Entonces, sobre este tipo de diseño, pues luego generan unos temas de volúmenes. Sobre esto deciden si vuelven a iterar la geometría, a modificar o a cambiar alguna temática específicamente. Sí, entonces es bien importante esa temática, este tipo de asuntos. Luego sobre esto, ya cuando hay una versión final, se generan planos y después del área de planos viene la gestión de el modelo en BIM 3D y muchas veces estas dos suceden al momento. Estás generando el corredor, pues a la misma vez puedes estar exportando el modelo tridimensional y alguien que puede ser tu auditor, tú podrías funcionar como BIM, modelador BIM y alguien más que es, ¿cómo se llama? Tu auditor, podría ser tu BIM manager, el que gestiona los modelos BIM. Actualmente hay, en el mercado hay el 80% todos son BIM managers, pero el 20% son modeladores BIM. Entonces, allí hay un nicho de trabajo en ser un buen modelador, básicamente, porque hay más jefes que manos de obra trabajando. Entonces, y allí este es un enfoque que podemos tomar con el caso de Istram. En caso de los constructores, pues igual el constructor sí necesita saber topografía, incluso tienen topografía directa interna y comunican y se comunican mejor que los diseñadores. Y a estos es a los que más les interesa que la topografía esté correcta. Al diseñador no tanto, pero al constructor sí, porque él materializará y cualquier tipo de error de proyección, de escalación, de giro, de línea base, de algún tipo de tema, le afecta directamente en sus volúmenes y por tanto en sus bolsillos. Entonces siempre audita el terreno del proyecto y construye un corredor que sería el que el diseñador indicó. Algunas veces el diseñador, muy pocas veces, comparte sus archivos digitales y la mayoría de las veces se entrega solamente papeles DWG o DGN de MicroStation o PDFs y sobre eso el constructor carga la geometría y hace sus corredores, genera una serie de revisión de volúmenes y ahora sí puede volver en sentido contrario tal vez a hacer alguna optimización de la geometría, si es que todavía se puede. Si no, se va hasta el área de la topografía para cerrar un modelo de terreno con el cual calcular. Les pongo un ejemplo fácil. Un, un terreno en zona abierta puede ser rápidamente levantado con una estación total o un GPS, porque no hay nada que te estorbe. Y puedes usar topografía directa y ser muy ágil con esa cosa. También le puedes pasar un dron, bueno, principalmente un sensor LIDAR, que es lo recomendable, un dron en el menor de los casos, principalmente, preferentemente sensor LIDAR. Entonces, y luego pueden interactuar y brincar entre uno y otro y luego cerrar un modelo de terreno conciliado. Y entonces, pues en el área de las constructoras, que es lo que se necesita en el seguimiento de obra antes de empezar cualquier cosa, es ¿cuánto voy a cobrar? ¿Cuánto es el volumen de corte de terraplén, de saneo, de pedraplén, de suelo estabilizado, relleno de los muros de contención por la parte externa, por la parte interna, excavaciones de los propios muros de contención de corte, excavación de los de terraplén, eh, pues mallas, geomembranas, ancho de vía, zonas de compactación de los terraplenes, compactación de la cama de los cortes, contenido de cal, cantidad de riegos de ligas y demás tipo de temas que Istran puede sacar. Este tipo de mediciones he mencionado como el 80% de esas mediciones, la mayor parte de proyectos que se generan en otras plataformas ni siquiera pueden soñar con poderlos enlistar. De hecho, tendrían que programarlos y esto que acabo de decir yo en unos pocos segundos lo podemos hacer en unos cuantos minutos en Istram. Los usuarios de otras plataformas tendrían que programarlo, pero para ello tendrían que aventarse una semana de horas de la oficina, de horas hombre, entre prueba y error, prueba y error, prueba y error. Y aún así, no sabemos si estén bien las programaciones. Entonces, por eso siempre nosotros estamos en contacto con ambos mundos, porque ambos mundos a lo largo del mundo son los que nos retroalimentan con casos reales. Entonces, y luego nuestros programadores, pues son gente que ha estado en ambos mundos. Entonces, por eso hablar de ingeniero es más fácil.
Y cuando el otro ingeniero que está del otro lado de la pantalla sabe de programación y sabe de construcción y de diseño, pues es más fácil que él lo diseñe y salgan las actualizaciones cada 3 4 días. Tú actualizas tu Istram y asunto arreglado. Entonces luego a él le interesa mucho al constructor tener bien cargado el corredor, hacer las pertinentes gestiones para certificación de terreno, cantidades, y eventualmente ha de generar un replanteo, que con esto, pues ahora sí, ya que sabe a ciencia cierta su terreno o plano de comparación, empieza a generar el replanteo, indica datos a las máquinas, a los GPS, a las estaciones totales. Y en el caso de Istram tiene una forma de componer la geometría, los XML, la sección transversal, para que cuando volque al XML todas las suites de los software principales como Trimble, Leica, Topcon, Sokia, South y todas las marcas de geodímetros sean totalmente compatibles y están tan integrados los elementos de Istram que el replanteo es tremendamente fácil. Y una cosa, porque eso tiene que ser, debe ser fácil y preciso para evitar errores de construcción. Recuerden que errores de construcción no te lo pagan. Entonces, dinero que no te pagan es quiebras. Entonces, muchas veces las personas suelen quejarse entre un tema y otro. En especial que hay conceptos que no pueden recuperar, pero es porque el modelo estaba mal y no se dieron cuenta y lo ejecutaron, o ya cuando acordaron todo estaba hundido. Pues nada, entonces nosotros sobre eso, después de que se replantea, se reconstruye de una manera precisa, podemos medir ese, ese avance. Y entonces, pues ahí el tipo de avance puede ser rutinario, cada semana, cada 2 semanas, cada mes o cada que suceda algún elemento o una fase, el inicio o el término de una fase importante, que se va un contratista, que entra uno nuevo, que empieza una fase de excavación y termina una de relleno de una capa de ciertas calidades, etcétera. Entonces, con eso se mide, con el avance. Entonces hay diferentes tipos de terreno y de los cuales pueden venir. Tú puedes tener tu terreno natural y alguien te puede tener o tus propias brigadas o un contratista te puede tener unos vuelos LIDAR y te puede entregar como productos diferente información. Archivos topográficos que son archivos de puntos triangulados básicamente, con los quiebres y ordenaciones pertinentes, suficientemente ligeros para todos trabajar. Pueden ser un compendio de curvas de nivel y pliegues o líneas de rotura que modelen correctamente y de una manera económica en memoria eh, el estado actual de la obra, o en su defecto, el contenedor nativo de los vuelos LIDAR, o en su defecto de los drones, eh, cuando se hace una buena corrección de una transformación del sistema de coordenadas, en lugar de usar cotas elipsoidales, usar las ortométricas propias o del perfil topográfico. Y bueno, te pueden dar rejilla raster o lidar. Entonces, puedes trabajar con todos ellos, depurarlos, trabajarlos y editar las mediciones. Hay que conocer un poquito del tema de las geometrías para cualquier caso en que se necesite hacer algún tipo de edición, como por ejemplo que te topas que hay que darle la vuelta al proyecto, pues bueno, le podremos dar la vuelta. En el caso de Istram, tiene opciones para gestionar esas alternativas que son igualdades de cadenamiento, que es una tradición en todo el mundo. Eh, Cargarle correctamente sección tipo, cargar tanto carreteras como ferrocarriles, entroncamientos a desnivel, entronques a desnivel, playas de vía o desvíos ferroviarios, el tema de verificar por normativa cosas como los peraltes, clotoides, gálibos, todo este tipo de temas. Y bueno, el objetivo en su defecto es cargar todo este tipo de proyectos que parecieran muy complicados, pero ya cuando conoces el concepto es muy, muy simple. Lo importante es la ingeniería que hay de fondo. ¿Qué es lo que quieres llevar? ¿De qué origen a qué destino? Eso es lo difícil. Y saber que es redituable el negocio. Lo fácil es modelar todo esto, por complicado que parezca. Y bueno, para el tema de la obra ejecutada, que es lo que veremos ahorita, es ahora sí poder ubicar todo lo que se puede cobrar, lo que no se puede, lo que todavía está pendiente por ejecutar, pendiente, obra excedente. Y bueno, puede ser que haya habido un huracán, que haya habido un sismo, que hayan cortado de manera intencionada
por error de tener unas secciones mal emitidas, porque eso a cómo funciona en los proyectos. Siempre hay muchas secciones eh, se construyen con proyectos antiguos o en su defecto que el proyecto, el software que generó solamente unió un punto inicial y final y no graficó la berma. Entonces, el usuario típico de cualquier otra plataforma le da clic exportar. Luego cuando llegan al GPS, pues o a la estación robótica, pues esa grafica lo que el programa le entregó. Y si está mal, hay obra excedente, obra que no te van a pagar. Entonces, y nos importa mucho los diferentes estados. Luego hay obra que es pendiente por ejecutar y obra que nunca se va a ejecutar, porque como en el caso de aquí, que estés excavando y el material esté terriblemente bueno, pues bueno, ¿para qué llevar piedras al río? Dice el proverbio, ¿no? Si el material está muy bueno allí localmente, pues muchas veces ahí se deja, se compacta, se regulariza y se construye arriba de él y no llegas hasta el fondo totalmente. Y entonces hay diferentes estados: obra excedente, obra no programada, hay excavación a origen o cobrable, pendiente por ejecutar y obra no ejecutada. Y bueno, puede haber otros estudios que se pueden hacer, todo con Istram. Por cada concepto de proyecto que tengas, cada concepto de medición, habrá como mínimo 3 estados típicos, pero puede haber hasta 6 estados. Entonces, y si sumamos esos 6 estados más toda la lista de mediciones que les mencioné hace rato, que eran como unos 12 conceptos, de los cuales casi todo el mundo nada más se fija en el corte y el terraplén, estaremos de acuerdo que el tener la gestión de la información es bastante crítica y tener una plataforma robusta con una ingeniería madura como lo es Istram. Istram no es un software nuevo, muchos ya lo conocen, algunos lo conocen porque vienen de Europa para México y están construyendo en México. Ya lo conocen porque allá es casi un estándar. En México no lo conocíamos hasta hace unos años. Hemos estado haciendo esta labor de darlo a conocer porque creemos que es una solución bastante potente, bastante ligera, muy práctica. Sí. Entonces, pues nada, eso es a lo que vamos. Cosas como de carreteras o ferrocarriles puede ser por igual, pueden ser túneles, pueden ser tuberías, eh, plataformas, bancos de material, bancos de préstamo, parques logísticos, parques temáticos, modelado de terreno o de superficies, un montón de tipos de proyectos que se les puede dar seguimiento de obra con el caso de Istram. Algunas se modelan como obra lineal, otras como diseño de sitio. Un caso muy típico es el que vemos aquí, por ejemplo, que son una serie de levantamientos, que en este caso era una obra de unos 128 kilómetros aprox, que tenía alrededor de 120 periodos de medición. Claro, no todos estaban traslapados ni en el mismo sitio. Había frentes de trabajo y en unos tramos de kilometraje había unos 30, 20, en otros 40, 50, en otros 80, etcétera. Pero bueno, aquí pudimos cargar diferentes métodos de cubicación. Por ejemplo, el anterior está hecho para fines de cobro ante una dependencia, ante un cliente o concesionaria, mientras que el otro está para un control interno de acarreos diarios o cada lapso de tiempo. Entonces, el Istram es tan potente. Bueno, este sería Istram ISPOL. Es tan potente que te permite conectarte a un algoritmo de cálculo para conectarte a otro y hacer que te presente las secciones de una manera o de otra. Entonces, en otro software te tocaría dar de alta la lista de materiales de todos y cada uno de ellos. Imagínate cómo le indicas a tu tabla de cálculo de mediciones que deberán haber 120 periodos como mínimo. Bueno, no sé, terminaron habiendo poco más de 200 mediciones. ¿Cómo le dirías que analice 200 terrenos, 200 líneas de terreno? Primero que nada, que tu proyecto esté bien cargado y que el proyecto teórico esté validado y tenga toda la rigidez, o sea, que no tenga errores de medición de origen, porque si no, pues entonces no es el proyecto que estás construyendo, ¿no? Si no llegas a un modelo defendible. Si tienes errores de algún detalle, pues puede ser que ya no da. Bueno, entonces, para empezar eso y que puedas con 130 kilómetros y que después puedas con 200 levantamientos y que después de esos 200 levantamientos investigue los fondos máximos y las cimas máximas
y separe cuál relleno fue con roca, cuál fue con tierra, cuál fue corte de roca, cuál fue voladura, cuál fue roca caliza, corte de tierra, corte de terreno inadecuado, corte de escalones de liga, corte de saneos. Se viene un mundo que, bueno, solo cuando estás metido en este ámbito estás muy habituado, porque este es el mundo real, este es el mundo de veras, y a eso te tienes que enfrentar. Y no puedes llegar con un software de caricatura e intentar enfrentarte de lleno a la realidad, ¿no? Tarde que temprano puede caer. Aquí no funciona el David contra Goliat. Aquí el Goliat es el Istram y el David en la anécdota que venció al Goliat, no, aquí el David es el equivalente de la obra. La obra es débil y podría vencerte si no tienes las suficientes herramientas, pero por ejemplo en este caso es una herramienta muy potente. Entonces, no tenemos ninguna miedo o inseguridad de poder encarar todo este tipo de temáticas, porque tenemos un módulo que está muy especializado. Entonces, hay varias cosas. Entonces, tiene diferentes plataformas o niveles que te permitirán gestionar. El primero de ellos son las librerías, las normas. Con estas normas es la forma de cómo se presentan las secciones gráficamente, cómo se imprimen, cómo salen los perfiles, las cantidades, las tablas de cálculo de cantidades de obra y los elementos gráficos para que salgan. Una cosa son las plantillas, que son los estilos gráficos de perfil, de sección, de planta, de curvas de nivel, de todo ese tipo de cosas. Y las normativas pues, pueden ser elementos que dimensionan la clotoide, el radio, la cubicación. Y bueno, todo esto te da origen a un montón de detalles, con una gestión de modelos de terreno o de superficies, ortoimágenes para orientarte y un software de obra lineal que de fondo carga correctamente el proyecto, pues está listo. Luego puede ir de campo hacia proyecto, hacia la ejecución y luego cosas de ejecución regresan a oficina para ser modeladas como modelos de triangulación que se montan o se empalman sobre el modelo teórico. Entonces debemos de tener un terreno teórico, un terreno modificado o un terreno teórico. Entonces, y hacer comparaciones no entre uno contra otro, sino muchos elementos. Entonces, podemos tener aquí ese empalme y este tipo de elementos tridimensionales. eh, Como tal. No solo decíamos obra lineal, puede ser, por ejemplo, son las excavaciones para las zapatas de un viaducto. El movimiento de tierras valía la pena hacer este tipo de seguimientos. Era tan grande los volúmenes que sí que valía la pena estar haciendo todos esos chequeos semana por semana hasta que se cerró. Entonces, pues luego hay varios métodos de cubicación. En el caso de Istram, los que todo el mundo conoce son los cuantitativos, esos de una superficie contra otra. Eso es lo más fácil del mundo, es muy simple y da muchos resultados y te vale para muchos aspectos, como por ejemplo los acopios o zonas que son puramente corte o puramente terraplén, como materiales abundados y como tal, pero esto es el mundo feliz. El mundo complicado son las mediciones cualitativas, donde además de encontrar esto, le empalmas el modelo del proyecto y de allí desmenuzas hacia adentro, hacia afuera y pendiente por ejecutar y demás. Y lo haces con una serie de utilidades que el Stram ya lo trae. Entonces le da una interpretación constructiva, porque una cosa es los elementos gráficos y otra cosa los elementos interpretados de manera constructiva. Si no te da una serie de mediciones cualitativas, no es ingeniería, solamente es diseño gráfico. Al igual que el BIM, si el modelo BIM no representa correctamente con norma y es un poquito de caricatura, no es BIM, es diseño gráfico. Entonces, para eso están las personas que hacen logos, que hacen lonas, de este tipo de temas, caligrafías y demás, pero también pueden hacer modelos tridimensionales, impresiones y demás. Pero en el tema de la ingeniería, un modelo tridimensional, además de verse bonito, tiene que ser preciso.
Entonces, hemos de trabajar directamente por dos formas. Una, con un método libre o con un método automatizado, dependiendo del rigor o cómo interactuemos. Yo personalmente tengo esta sugerencia. Si es para trabajar con otras plataformas, hay de muchos nombres. Por ejemplo, llámese Sierra Soft, llámese InRoads, OpenRoads, Power Civil, Anadelta, NovaPoint. Está, bueno, algunos otros software como tal, nacionalmente, por ejemplo, el Civil CAD, por ejemplo. Eh, eh, Muchos tal vez muy potentes, pero eh, tal vez este aspecto de la obra ejecutada pueda ser un poquito difícil. Por lo tanto, yo siempre les diría, trabajen de manera libre. Y cuando sea un usuario Istram a Istram o Istram a OpenRoads, por ejemplo, puede ser más trabajado de esta manera. Eh, Trabajas con estos ítems y tú te puedes encargar de cargar toda la información. Tal vez alguien más necesite leer esa información, se la puedes compartir ya digerida, porque de hecho eso es muchas veces la función de Istram, que se sabe que los otros software están bastante limitados y que es lo que hacen las empresas de alto nivel. Las empresas, ¿quién fabricó Istram? Ha de ser pues es una empresa española llamada Buodri Ingeniería y surgió en un tiempo de que había una construcción intensiva en España. Luego se crearon unas empresas gigantescas. Con tanta obra se volvieron unos monstruos de la construcción. Empresas como ACS, FCC, Ferrovial, Dragados, OHL, Aldesa, un montón de empresas. Mota Angel en Portugal, por ejemplo. Eh, Todo este tipo de empresas de Europa en los últimos 15 años han migrado a América. Han ido a Norteamérica y han batido a las propias empresas norteamericanas en su propia tierra con sus propios software locales. Y vaya que las reacciones de los norteamericanos al ver que Istra más este tipo de temas empieza a pasar factura. Hay proyectos como, ahorita si ven en las noticias, van a encontrar que hay muchas obras asignadas a empresas españolas que le ganaron completamente a empresas norteamericanas. Entonces, tenemos un feedback bastante optimista al respecto. En el caso el crecimiento de Istram en América, tenemos toda Latinoamérica cubierta y estamos esperando más. Entonces, este software, a los que no lo conozcan, pudiera parecerles un poquito experimental. No lo es, puesto que tiene 35 años y van a ver que poco a poco será más común. Entonces, pues, hay un método automatizado que trae aquí una serie de herramientas que te va a servir para confeccionar y darle sentido a este tipo de temas. Claro, es bien importante saber las fases de ejecución, ¿no? Entonces hay una serie de estándares aquí que ya están prearmados. Simplemente les digo, es desbroce, excavación de saneo, relleno de saneo, terraplén. Para el caso de terraplenes y para cortes, primero desbrozas, empiezas a cortar, luego si el material del fondo está medio malo, lo saneas. Excavas para sanearlo y después lo rellenas y después sobre eso desplantas la tierra, la plataforma. Son como que de una manera muy resumida. Entonces podríamos tener diferentes órdenes constructivos, como se ve aquí en la pantalla. Entonces, importan mucho cómo gestionas la información. Tendrá que ser de una manera cronológica. Si es que, como todo, la gestión de la información siempre es muy, muy crítica, muy importante. Preferentemente que sea en orden cronológico. Porque luego también puede ser el caso de que llegues a una obra donde te ponen a investigar los levantamientos previos y el primer mes encuentras unos 10 levantamientos y luego sigues avanzando la obra y en el tercer mes te encuentras con que por allí había más cosas, más levantamientos de fondo y tienes que ir actualizando el pasado por alguna manera. También ese podría ser el caso. Y bueno, en Istram se puede hacer con el método libre que decíamos aquí. Entonces, y bueno, hay diferentes estados que se han de revisar aquí en la obra ejecutada. Esto sería un saneo de, ¿cómo se llama? Aquí una excavación de saneo más el relleno. Luego esto sería un préstamo lateral. Luego hay proyectos en el que, por ejemplo, no se tenía contemplado
algún tipo de elemento. Por ejemplo, aquí está este pedraplén. Ese es un pedraplén y antes no existía un proyecto. ¿Qué quiere decir? Que no es un estado de que sea pedraplén excedente, sino que es un pedraplén fuera de proyecto o no programado. Entonces, otro estado más de mediciones, eso era lo que comentábamos. Y este es el mundo real. ¿Por qué? Pues porque el proyecto venía y no previó que esta zona tal vez se inundaba, de acuerdo a los estudios de hidrología, no encontraron información o no se indagó lo suficiente, que casi siempre por allí puede aparecer alguna temática, ¿sí? Eh, y entonces, pues es que hay que construir de esa manera. Subsanas localmente la temática y listo. Entonces luego hay diferentes capas ahí que trae el software nativamente. Trae siempre una forma de construir las secciones que son un estándar ahí como tal. Tú ya no te tienes que preocupar de nombrarle cómo se va a llamar cada línea para que porque ese es un problema de que el usuario le dé un nombre. Podría parecer algo muy personalizable y muy agradable, pero luego para fines de producción masiva puede no ser muy interesante de esa forma, porque por ejemplo el programa ya trae un estándar, ya sabe cómo se llaman internamente, les asigna un nombre para que nosotros entendamos o unos acrónimos que nosotros podríamos personalizar, pero trae una base de datos donde ya sabe cómo interactúa cuál línea con cuál, ¿sí? Entonces, esto luego también le podemos agregar líneas o capas adicionales. Imagínense que el clásico corte terraplén se transforma en corte de tierra, corte de roca, corte de zonas de material inadecuado, corte de escalones de liga, corte de saneos, sustitución o escalonamiento. En el caso de los terraplenes, puede ser terraplén de un terraplén típico, puede ser un terraplén con suelo estabilizado, con capa drenante, con roca, con arenas o poreos o sellados, pero también pueden ser, pues, mm, como en el caso de los muros de contención, pues, ¿cómo se llama? Mm, ¿Cómo se llama? Muros mecánicamente estabilizados para no entrar en conflicto con la patente. Eh, Y por ejemplo, y ese tipo de terraplén no es terraplén, es otra cosa distinta de terraplén, atravesado por unas bandas que se llaman flejes, que conectan unas placas de cada lado y que las unen y las cierran. Y bueno, que tienen geomembranas, cada cierto tipo, geomallas o algún tipo de elemento que le dará más estabilidad. Bueno, pues ese es un relleno que si se puede modelar como terraplén, pero este terraplén no es terraplén. Cuidado con modelar como terraplén porque el terraplén cuesta diferente de lo que cuesta el terraplén de estructuras, el aproche de estructuras, los materiales de transición, bloques técnicos y todo eso que también es terraplén. Entonces, cada, aunque es un relleno, cuesta diferente. Aunque es una excavación, el otro tipo de temas también cuestan diferentes dependiendo con qué máquinas se ejecutan. Y entonces por eso es bien importante tener las separaciones de las fases porque podría avanzar de una u otra manera y, por ejemplo, no cubicar correctamente. Entonces, a modo de resumen, podríamos decir que las mediciones siempre serán excedente por fuera de la sección, obra fuera de proyecto que no estaba contemplada, pendiente por ejecutar, que es lo que nos queda, y o la de origen, que es la que más nos interesa casi siempre y la que casi todo el mundo solamente cubica, pues es la que está dentro de la sección. Pero luego hay otras que son más interesantes, como la no ejecutada, que pues a veces no te la pagan porque pues no la ejecutaste, pero también es interesante porque a veces no la ejecutas, pero sí la cobras. Entonces, ese concepto, no sé, ese concepto se llama OCNE, obra cobrada no ejecutada. Entonces, pues bueno, hay diferentes procesos que se le dan aquí que, bueno, salvo en un curso del caso del ISTRAM, pues podríamos sentarnos aquí a hablar más a detalle. Pero ahora, pues el objetivo es ir más práctico. Bueno, no sé si tengan alguna duda ahorita en este momento. Ahorita empieza la parte práctica, porque bueno, tal vez todo esto que les cuento puede sonar como muy, muy de ficción algunas veces, otras veces
pudiera parecer un embuste, pero no lo es. Y este es un método probado en múltiples obras eh, a lo largo de toda la historia que tiene Istram. Entonces, si alguien tenga alguna duda o algo así, ahora voy a activar la gestión de micrófonos. Por si alguien tiene una duda, me la puede hacer ahorita. La sesión se está grabando actualmente, entonces la vamos a compartir a nuestros, bueno, a la gente que se registró le llegará un vínculo para que pueda ver el video estrictamente con el permiso para esa persona. Como ese es el premio, ¿no? De los que se registraron, los damos de alta y solo ese correo puede ver el video para que, o bueno, tal vez cambiemos de opinión más adelante. Pero bueno, queda grabada y se las compartimos. Bueno, vamos a lanzar aquí el caso del Istram. Aquí, bueno, tenemos muchos materiales de cursos, pero yo en especial voy a proceder con ese que se llama medición de obra ejecutada. Ahí está. Bueno, aquí en este archivo tengo un archivito aquí que nada más es cuestión de descomprimir. Esto es prearmado para poder explicarlo. Le voy a decir aquí que extraiga aquí toda la información, ¿sí? Todo. Entonces, pues nada, le voy a decir que quiero lanzar un proyecto que ya está, que acabo de descomprimir, que es aquí. Este proyecto es una carretera en la que yo participé hace como unos 12 años. Por lo tanto, pues ya venció el tema del secreto corporativo. Entonces, tampoco es como que importante. Bueno, muchos proyectos tenemos que quisiéramos enseñarles y presumirles los trazados, pero sabemos que los que trabajamos en este ambiente es muy delicado compartir este tipo de información, incluso en pantalla, porque la información pues no es nuestra. Entonces, claro, eso implica algún tema de secreto corporativo y evitemos alguna temática de esas. A ver, aquí tengo un eje rápido. Y este proyecto es una autopista por ejemplo, de 110 kilómetros por hora en alguna región de Latinoamérica o América Latina. Y bueno, pues, cumple con la normativa. Aquí acabo de cargar la normativa de México porque, bueno, estamos hablando de aquí de México. Y estaremos cargando varios terrenos. O sea, Istran puede cargar muchos terrenos de diferentes orígenes, cartografías, puntos, rejillas, LIDAR. Puede cargar algo así como 1000 levantamientos a la vez. La verdad, nunca he ocupado más de unos 200 levantamientos, 350 y 200 levantamientos. Y se ha acabado la obra y no ha seguido habiendo más levantamientos. O sea, no es porque mm, pues nada, es nada más por eso, porque se acabó la obra, no hubo más. Entonces, pues bueno, le voy a pedir aquí que cargue una lista de terrenos que ya tengo prearmada para esta charla. Así como tengo aquí esta lista de terrenos, igual lo puedo decir, ¿sabes qué? Ya no quiero ver todos esos terrenos y ya estoy ahorrando memoria nuevamente. Bueno, le voy a decir, a ver, carga esta lista de terrenos. Y ya los tengo aquí a la par. También le podría decir, ¿sabes qué? Bueno, pues quiero que cortes secciones. Bueno, por default, siempre cuando corta secciones le asigna el terreno como terreno activo. Pero, pues por ejemplo, le podría decir, ok, a ver, genera ese terreno, rebana esas secciones y podría visualizar aquí en la pantalla cómo se ven los cortes de estos gajos que ha ido ejecutando la obra. Y el programa es tan potente que así con un clic le puedo recorrer así, adelante y atrás y en tiempo real estoy viendo esta cosa que se llama, por cierto, sección real. Porque veo la sección en tiempo real. No se me está pausando, no está colgándose, no está ahí algún tema. Si por alguna situación un día llega alguien y me pregunta, oye, de pura casualidad, más o menos cuál es la sobrelevación aquí en tal kilometraje intermedio, por ejemplo, aquí, bueno, pues aquí está ya 3.67 y puedes poner el cursor aquí y ves rápidamente
El offset de la corona, por ejemplo, aquí sería, no sé, 6.2 y una cota 2200 y algo así. Es muy ágil para muchas cosas. Es más, si te metes aquí, le das aquí al programa y el programa es capaz de darte esas mediciones y el revestimiento de por ejemplo, el corte típico, el revestimiento de las cunetas, el despalme o de tierra vegetal, el pavimento, por ejemplo, aquí, el global, luego las capas subyacentes, subrasante, eh, compactación de la cama de los cortes, que es el fondo ahí, base asfáltica, base hidráulica, base asfáltica, carpeta y un relleno genérico que se suele construir debajo de las cunetas. Ojo, los pavimentos nunca chocan hasta el fondo de la cuneta porque, bueno, se pierde mucho dinero con eso. Es un error ahí. Bueno, y luego, ya que tienes todo este tipo de temas, ahora sí, pues podrías generar secciones y demás con todos los levantamientos empalmados, pero todavía no los has ubicado. Para ello, Istram trae una opción muy específica que aquí le vamos a pedir que entre a Librerías de México, por ejemplo, cargue estas configuraciones y le vamos a ir a ver. Crea este instantánea. A ver, perdón, me falta calcular el proyecto. Le voy a decir, a ver, vamos a decirle calcúlalo para que cree las secciones del proyecto propiamente. El proyecto, pues es esto. Apenas le doy calcular, me da las cantidades de obra. Me da también los peines del talud. Esto era antes un poco complicado. Instam te raya bien, bastante bien todo este tipo de elementos. Todo coincide tanto en planta, en perfil, en rasante. Y todo es tridimensional, afortunadamente. ¿Sí? Entonces, si tú estás diseñando un poquito mal algo, puedes ver el visor alámbrico y esto es muy ágil. No es recomendable estar haciendo el modelo render a cada rato porque no es práctico, ¿no? Entonces, haces una vista de esta manera, ya vas hasta que ya tienes la sesión y pues podrías ahora sí ejecutar un modelo BIM, así, o ejecutarlo y exportarlo, no sé, en IFC 4.3, lo que sea. Pero nosotros, ya teniendo este proyecto, teniendo esas cantidades, pues esto es lo que nos interesaba a nosotros, estas cantidades para cortar el terreno. Entonces, ¿cómo se hace esto? Le vamos a decir, a ver, corta, primero que nada, que corte terreno. ¿Qué es lo que quería un usuario típico? Corta terreno. Siguiente instancia, calcula el proyecto. Esto es lo que recibió de la empresa proyectista. Siguiente opción, dice carga el, ¿cómo se llama? Unas condiciones que así siempre va a trabajar todos los ejes. Dices, ok, siempre voy a tomar en cuenta esas mediciones y estas condiciones. Pues les voy a decir, en un primer eje de trabajo, le voy a decir, córtalo de esta manera y ha de cerrar aquí toda esa temática. Esto se llama estado inicial. Lo voy a guardar por aquí. No lo necesitaría, pero pues lo voy a guardar por cualquier cosa. Luego, sobre ese estado inicial, que será nuestra primer medición nula, pues ahora sí, he de cortar el terreno siguiente. Por ejemplo, le voy a pedir que corte el cuarto levantamiento, que será el del avance del mes de diciembre. Y bueno, aquí le voy a decir, no lo asocies como terreno, guárdalo como un archivo de seguimiento de obra. Y pues se va a llamar así. La lista de terrenos se va a llamar seguimiento de obra, ¿sí? Esto es nada más para que, si tuviera reconocimiento de ensanche y mejora para superficies duras, lo debería desactivar. Entonces lo corta. Luego entro al apartado de seguimiento de obra lineal. Digamos, cerré mi computadora, me fui a dormir, llego al día siguiente y empiezo la labor del seguimiento. Recupero esta medición. Luego siguiente le voy a decir, vamos a cargarle aquí un archivito que es el levantamiento y el programa solito se encarga de empalmar estos levantamientos. Entonces cierra estos levantamientos. Acto seguido, eh, le debo decir que me haga una cubicación. Por default trae un algoritmo de cubicación, pero nacionalmente hemos definido uno más o menos que hemos encontrado estándar. Sí, entonces ese algoritmo estándar lo tenemos bien,
clasificado. Le funciona a casi todas las empresas que hacen construcción de carreteras. Y tenemos otro específico para empresas que hacen ferrocarriles. Por ejemplo, todo el Tren Maya, todas las constructoras que manejan ISPOL, tramos 1, 2, 3, 4 y 5 norte, están usando Istram. Recientemente el tramo 7 empezó a usar Istram porque, bueno, tenían muchos problemas de que la vía estaba mal pivoteada, que la sección transversal no estaba bien, que el espesor no estaba garantizado, que ya está urgiéndoles la colocación de la vía, que en breve hay que liberar. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Compraron un paquetón de licencias de Istram y se decantaron por este tipo de temas, descartaron este tipo de temas, cargaron el proyecto en Istram, se dieron cuenta de un montón de errores de ubicaciones, están reautorizando, reeditando, entonces es bastante interesante lo que puede ser una buena plataforma. Entre ellos les interesaba esto, saber obras excedentes a las constructoras. Y entonces observen, yo nada más le conecto este algoritmo de cubicación, que es una lista de cómo yo le fui diciendo que cubicara, calibrándola para mi proyecto. Lo hice una vez y ya no lo hago. Pues le digo, a ver, vamos a crear y listo. Y en automático el programa te va a crear una lista de mediciones y aquí estarán. Esta lista de mediciones de todo lo que hay ejecutado. Todavía sin interacción humana. La interacción humana es para darle sentido. Observa aquí dice despalme pendiente porque no le hemos asignado despalme. Terraplén, terraplén excedente, terraplén pendiente, cajeo, corte, corte excedente, corte pendiente, capas de suelos que son de suelos y de pavimentos. Entonces, si hubiera muros y excavaciones de zapatas de muros y más, sí que lo podríamos dar de alta también para que nos genere esas mediciones. Y entonces, esto podríamos decirle aquí, a ver, el programa aquí trae una serie de capas, ahora le voy a decir que destaque la línea de control de la estimación. Esta línea de control. Entonces, el programa siempre va a ir allí. Por ejemplo, tú le dices, a ver, vamos a dar aquí una medición, más o menos cuánto. Y le digo que da el terraplén aquí. Ese es el cobrable. El terraplén pendiente es el de arriba. Sí, entonces, si por alguna situación este levantamiento estuviera mal ejecutado, imagínense, lo puedo editar aquí en sección. Le puedo dar sentido. No es que se pueda editar y que estrictamente tenga que venir totalmente levantado de triangulación. A veces el tipo de levantamiento no puede ser hecho con un dron o con algún vuelo lidar porque está cerca de un aeropuerto, que te toca levantar con topografía directa. Incluso algunas veces la topografía de drones está un poquito malilla. Entonces, por ejemplo, cuando tengas algún tipo de error de esos, también te sugiere cosas. Dice, oye, mira, aquí te puedo resolver de varias maneras. Uno, lo corto aquí, o lo corto aquí, o lo corto por aquí, o lo cierro por acá, o lo dejo como estaba. Tal vez una síntesis de esa, yo diría, bueno, a criterio, se me hace lógico esto. Y por acá igual, si por ejemplo imaginemos, a ver, esta misma condición. Le voy a decir, ábrele aquí, a ver, aquí por ejemplo este. Y le digo, a ver, el programa te vuelve a decir, oye, mira, te puedo dar varias opciones. Esta de aquí, esta de aquí, esta de aquí, la otra de acá. ¿Cuál quieres? Yo le diría, ciérralo aquí y amplíalo para acá. Entonces, este tipo de ediciones son cuando te falta topografía, porque, ¿qué creen? A veces el levantamiento está muy elevado, o sea, el terreno ya está muy ejecutado, muy alto, y no te dio tiempo ni levantar, porque a veces no alcanzan las brigadas. Entonces, si ya te levantaron, no lo sé, a ver, aquí que serán unos, bueno, aquí es 1,5 metros, aquí no es mucho. Pero luego cuando ya te encuentras con que hay unos 4 o 5 metros, como que el topógrafo es peligroso para él. No es que no quiera, es que es peligroso para su vida. Claro, para uno, cuando no es la vida de uno, uno sí puede decir, no, tienes que levantar. No, es un tema de seguridad. Y ante esto, pues claro, te van a levantar nada más hasta aquí, por eso es que tú cierras hasta acá. Claro, previas notas del topógrafo, el talud está paralelo al del proyecto. Pues bueno, lo haces paralelo al del proyecto y cierras. Y entonces así con ese tipo de modificación rápido el programa reacciona y dice, a ver, mira, vamos a ver el terraplén. ¿Es el mismo? Creo que sí es el mismo. El excedente, ahora ya aparece esta medición, es terraplén excedente. Y ahora está el terraplén pendiente. Entonces hay un despalme que dices, oye, ¿cómo puede ser posible que haya despalme pendiente? Ah, bueno, pues fácil. Tú le dices aquí, crea la línea teórica
y el terreno y el despalme ya lo transforma como despalme cobrable. Y bueno, aquí ya hay varios detallitos. Por ejemplo, aquí dices, ok, a ver, mira, suponiendo que este terreno hubiera, eso es teórico, es el mundo ideal. Muchas empresas trabajan con el despalme teórico, pero imaginemos el siguiente caso, que hacen un levantamiento real y se encontraron con que hicieron un pequeño camino lateral. Bueno, pues ese camino lateral lo despalmaron un poco de más o lo que sea, o simplemente pasó a la máquina y por puro peso propio se incrustó en el terreno. Eh, pues ese tipo de mediciones es despalme excedente. Una cosa es el despalme que sí puedes cobrar y otra cosa es el despalme excedente. Y luego hay conceptos como este otro que dice despalme pendiente, cuando el material te lo dejan por arriba. En terraplén es casi eh, puede importar o no, pero porque queda tapado y no se puede ver y en el corte hay varios, o sea, hay varios trucos de la construcción. Y por ejemplo, ahora a ver, vamos a ponernos en un corte. Le voy a decir que se mueva hacia acá. A ver, aquí, por ejemplo. ¿Qué le puedo decir? Ah, bueno, pues córtalo hasta el despalme. No te vayas de más. Por acá igual. Le podrías decir que esta línea, corrígela de aquí así. Le podríamos decir, a ver, le diría aquí, ábrela. Y estar cerrando todo este tipo de mediciones, ¿no? Sé, decir, a ver cómo lo vamos a cerrar. Tal vez ese detalle estaba mal. Ahí lo podría cerrar así. Y después decirle, crea la línea de ciento teórico de despalme teórico. Y el programa rápidamente va a decir, ah, bueno, este es el despalme teórico. Este es el corte cobrable. Este es el corte pendiente. Pero también, si depende de los arreglos entre contratistas, ¿qué tal que si el contratista dijo, ok, el proyecto dice 30? No importa, yo le voy a poner 10 o 20. Imagínense, ¿qué es lo que pasa? Que con una condición... Ah, perdón, me equivoqué de línea. La que edité fue la otra. Y por ejemplo digas, ok, a ver, te ejecutaron menos despalme del típico. Pues dices, bueno, el programa te dice, este es el despalme cobrable, este es despalme pendiente. Pero muchas veces te toca pelear con el contratista y decirle, mira, yo solo te puedo pagar de aquí para abajo. Esto otro que dices que lo ejecutaste en la fase de corte, no te lo puedo pagar como corte. Porque cuando pegas una triangulación arriba de otra no te das cuenta de este tipo de detalles porque todo lo ves en planta y al verlo en 3D también a veces son detalles tan finos que no lo percibes. Entonces tienes que verlo en sección. Y entonces esta cosa que, por ejemplo, imagínense el siguiente caso. Tú tienes un terreno natural, el del proyecto, te hacen un primer despalme, levantamiento de despalme y dices, ok, tengo este levantamiento, que es lo que suele hacer el típico flujo, es pegas un terreno arriba de otro y después ese terreno dices, es el terreno más el despalme y luego dices, viene la lógica, dices, ah, bueno, pues es el terreno más el despalme. Ahora voy a ejecutarle de ahí para abajo la línea del control de la estimación, que es esta. Entonces ubican esta línea contra esta otra de manera directa. ¿Y qué creen? Allí se les fue el dinero porque esto cuesta una cosa, mientras que el despalme cuesta otra. Este este puede costar una unidad y este puede costar alrededor de 14 a 18 unidades de despalme. Por ahí la relación de precios. Entonces, dependiendo tal vez del país y del tipo de material, por ejemplo, suponiendo que eso es tierra. Si fuera roca, puede ser que hasta 35, 40 veces. Entonces, es importantísimo este tipo de cosas finas aquí. Y en el caso del Istram ya las tenemos resueltas. Y entonces igual también si por alguna situación la obra avanza muy rápido, el programa tiene un montón de formas de ayudarte en este tipo de temáticas. Por ejemplo aquí, suponiendo que no te levantaron todo. Aquí tú puedes decir varias cosas. Dices, a ver, la línea de asiento teórica y el programa te dice, bueno, ante ese escenario puedo cerrar aquí, puedo cerrar aquí, puedo cerrar así, puedo cerrar en vertical hacia abajo. Esto te conviene en terraplenes, no en cortes, en horizontal. Tal vez esto te suena lógico y dices, bueno, pues se me hace más o menos lógico.
También podría decirle, bueno, a las 5 por ahí. Y podría decirle, a ver, bueno, por aquí le voy a pedir que borre este vértice, cierre por aquí. Bueno, tal vez un poquito. O tal vez tú eventualmente digas, bueno, quiero cerrarlo en un punto, en alguna intersección, y tú le pidas aquí manualmente aquí. Decirle, mira, aquí en este punto y en este otro. Y ya lo cierras. Hay veces que, bueno, hay un tema que les cuento. Algunas plataformas, ¿y esto por qué lo haces? Porque a veces se lo tienes que pasar a alguien más para que ese alguien más concentre gráficamente la información. Y muchas plataformas, bueno, la mayoría, cuando hay un terreno natural y un terreno desbrozado, teórico, y pasa por aquí el talud, voy a resaltar el talud, la subcorona es esta, aquí está. Cuando pasa eso, ubican aquí un terraplén. Imagínate cómo te deja parado eso. Que llegas a la obra y dices, esta es una sección de corte puro. Y te sale con que tal valor de terraplén y te encuentras con este tipo de error. Y eso es el constante en todos los proyectos de infraestructura aquí en México últimamente. Y esto es terriblemente malo, la verdad. Porque habla muy mal, o sea, te deja muy mal parado. Entonces no puedes llegar y hablar seriamente con una persona que te cubría aquí un terraplén. Entonces, si una cosa que tan simple como esta te está dando un terraplén donde no debería haber, imagínate qué será con la medición de obra. Dices, puede ser que no sea mucho, puede ser, vamos a hacer una medición, a ver, le dices, bueno, aquí tiene punto 22, punto 0.22 y por acá punto 0.22. Entonces un total de punto 0.45 metros cuadrados. Vamos a hacer una ponderación. Imaginemos 0.045 metros cuadrados por una autopista de 50 kilómetros, 2.500 metros, que fuera el 50% por punto 5, 1.120 y tantos, que cuesta el volumen del terraplén unos 200 a 230 pesos por 230 pesos, serán 258,000 pesos, que más o menos serían como 14,000 dólares. El detalle es que luego cuando tú estás haciendo las estimaciones y este tipo de temas, a quien suelen decir es que falta un volumen, o sobra terraplén, o falta volumen, sobra terraplén. ¿Quién lo tiene en sus bolsillos? Seguramente el que está haciendo las mediciones trae un asunto con los contratistas. Es la típica y entonces un modelo mal ejecutado te puede arruinar la carrera. Entonces, se los cuento así de simple. Muchas, y es necesario hacerlo, aunque en algunos países, bueno, en México sí se revisan las secciones punto por punto, te revisan detallitos de errores de confección y demás, porque eso es lo que da origen a las mediciones. En otros países tal vez no se fijan tan a detalle, pero en el momento que algo salta o que, como que no cuadran los números, o que es necesidad de cortarle la cabeza a alguien, o que simplemente está cerrando la obra y dicen no queremos pagar finiquitos, pues por lo general se van acercando a cortar cabezas altas. ¿Quién tiene una cabeza alta? Pues oficina técnica y topografía. Y, y entonces, si el objetivo es eso en algunas empresas, porque algunas empresas sí son, van a buscarte todo este tipo de pequeños detalles. Entonces, pues nada, pues el programa trae un montón de herramientas para resolver toda esta temática. Observen aquí, le doy despalme, mide el despalme. Le doy corte, corte pendiente y observen en esta tabla de mediciones en ningún momento me está apareciendo un falso terraplén. ¿Sí? Eso es bien importante. Sí, que no aparezca ningún falso terraplén en proyecto y mucho menos en obra ejecutada. Por ejemplo, aquí le podría decir, lo voy a añadir aquí así. Nos imaginemos que este fuera por acá. Así, este sería, por ejemplo, aquí. Le pido aquí, corta por aquí, corta por acá. Y en el caso, me vuelve a mostrar ahora nuevamente unas nuevas mediciones. Un supuesto corte excedente que acabo de editar manualmente, nada más para visualizarlo.
Y entonces todo este tipo de temas, el programa ya tú le vas diciendo, bueno, pues quiero darle una recubicación a lo que acabo de confeccionar. Y entonces tú tendrás nuevas mediciones. Claro, aquí te aparecerán muy pocos cambios porque pues nada más estamos visualizando uno que otra. Y entonces ya le podemos poner 2024 05 webinar de medición 01 le vamos a poner. Y así se va a llamar y guardamos un histórico. Si por alguna situación acabamos la jornada del día de hoy, nos salimos, llegamos luego al día siguiente tal vez, le vamos a decir el siguiente día o después de unos meses, de unas semanas, pues hay que cargarle el siguiente levantamiento. Tal vez el de ya cargamos en diciembre, pues ahora vamos a cargarle enero. No necesariamente son mensuales, ¿eh? O sea, aquí los puse mensuales para simplificarlo todo. Pero la verdad es que se hacen mediciones cada semana y cada, ¿cómo se llama? Cada que sucede una fase importante. Entonces, eso de que la estimación sí es mensual, por lo general, pero la medición es más frecuente. Porque si no, si haces levantamientos una vez al mes, imagínate el problema en el que te metes. Pasa que alguien saneó, rellenó el saneo y luego, pues, ¿cómo mides ese saneo? No hay forma de encontrar el fondo. O es muy caro investigar el fondo, básicamente. Entonces igual aquí, le digo, ya regresé, recupero la medición, le voy a pedir que cargue esos seccionamientos, porque esto en realidad es un listado de seccionamiento. Y yo le digo, a ver, cárgalo nuevamente. Entonces ya tiene nuevas líneas. Entonces, a ver, voy a cargar estos volúmenes aquí. Le vamos a poner aquí un nombre y se llamará 001. Y esto lo voy a copiar porque lo cotejaremos ahorita después. Entonces luego le pides, ok, a ver, vuélvele a hacer una cubicación, ciérralo por aquí y, por ejemplo, ya has de tener unas nuevas mediciones. Bueno, pues antes eran estas mediciones las que estaban aquí, a ver, le voy a cerrar aquí un poquito más los espacios nomás. Y antes eran estas mediciones, ahora antes eran unas nuevas. Antes de Despalme tenías esto. Bueno, no le he modificado nada más de Despalme, pero por ejemplo el Terraplane antes tenías un valor de, de tal valor. Luego ahora tienes otro diferente. Por ejemplo, antes tenías, perdón, esto, 51.000. Ahora tienes 113.000. ¿Cuál es el avance? La diferencia pues será la resta. Esto es de principio a fin. Sí, evaluado. ¿Cuál es el avance total del corte? Pues antes tenías 34.000, ahora tienes 174.000. Pequeño avance, ¿eh? Entonces, y luego le podrías ir buscando, ganándole un poquito más. Por ejemplo, irle checando aquí todo este tipo de detalles. Decir, mira, aquí hay un error. Tal vez cortó una laja del triángulo. Para no estar editando los triángulos, pues le dices, a ver, vamos a rebanar aquí. Recalculas, le dices que cierre al proyecto, que haga un montón de cosas ahí. El secreto está aquí, el secreto está en esas pequeñas cuñas que creemos que esto podría parecer una cosa. Casi siempre me dicen un tema, dicen, es que el seguimiento de obra pareciera que es muy manual. Es que el proyecto teórico es el que debería de ser totalmente automático, sin necesidad de recurrir a ningún artilugio ni truco, ni edición manual. Ese Así debería de ser, pero el seguimiento de la obra no puede ser automático, porque hay una sensibilidad que depende de una serie de criterios de estar revisando aquí, de pequeños detalles y conocimientos constructivos, asentamiento o separación de fases, claramente. Eso no se subsana con los drones, no se subsana con el LIDAR, ni la reclasificación. O ¿te puede acelerar un poquito más? Sí, si se puede, muy bien, pero lo preferente es que sea con bueno, si se puede con LIDAR, que bueno, te acelera muy bien las fases de tierras, pero luego las capas finas, allí sí que ha de ser por
¿cómo se llama? Por topografía directa. Y entonces aquí tú lo puedes ir cargando rápidamente en el programa. Entonces yo ahorita ya nada más para seguir avanzando, le voy a decir, bueno, pues vele aquí guardando estas mediciones aquí. Perdón. Ve guardando aquí. Luego siguiente mes, no sé, termino esa estimación. Siguiente mes entro aquí. Tal vez llega febrero, el mes del amor y listo. Cortamos nuevamente. Regreso un día a la oficina. Recupero el trabajo que anteriormente tenía guardado, que era el de la medición 02 del 2405, que se llama 1 control 13. Es la tercera medición, tramo 1, eje 1. Igual, cargar este archivito por aquí. El programa hace todo el tipo de operaciones. Luego le pides aquí al de una ubicación general. Tal vez algunas secciones aparecen por allí que pueden estar o no concordantes. Hay una cosa que se llama, bueno, la lista de kilometrajes de medición de proyecto deberá ser iguales a la lista de mediciones de la obra ejecutada. Pero luego pasa que tal vez entre algún detallito o algo así, le decimos, bueno, ahora quiero que además cortes el PK singular de planta y demás. Entonces nada más habría que decirle al programa reinterpola esa o recalcula esas secciones huecas donde nada más hay línea de avance, pero no hay línea de proyecto, porque aquí es una lista de secciones previamente calculadas, esas son las veintenas como tal. Yo siempre les recomiendo una cosa, nunca hay que caer en los excesos. Y en eso, de nunca caer en los excesos, me refiero a no calcular un proyecto cada cada 5 centímetros, cuando por ejemplo tienes puntos de topografía que están separados entre sí, no sé, de 10 metros ahí como tal, como que no tendría sentido del todo, salvo que tengas cambios de propiedades de anchos, de espesores, de taludes. Ahí sí que vale la pena. Y por ello el programa trae la opción aquí de haz mediciones cuando haya cambios por zonas de cálculo, estructuras, viaductos, muros. Haz mediciones en equidistancias cuando haya cambios de anchos de plataforma, cambios de peraltes, tal vez no son tan significativos. Puntos singulares de planta, salvo que el camino fuera muy sinuoso, yo recomendaría esto. Y el caso de, por ejemplo, pues no sé, paquetes de firmes sí que pueden ser importantes porque los firmes son caros. Cambio de capas de suelo seleccionados, que son las subrasante, subyacente y demás, también son importantes en algunos casos. Entonces ahí sí le recomendaría que allí sí corte y lea directamente el terreno al vuelo. Entonces pues nada, ahorita yo le voy a decir, a ver, vamos a ubicar este terreno. A ver, les dije, bueno, recupero esta medición. Le pido que cargue el seguimiento. Hoy, a ver, el proyecto le voy a decir, calcúlalo. Entramos aquí, por ejemplo, a lo que es esta recuperación de lo que ya tenía previamente por ahí, que son estas líneas que previamente habíamos hecho. Le vamos a decir, carga ese levantamiento. A ver si sí va así el levantamiento. Sí. Bueno, ya. Él solito se encarga de hacer los empatamientos ahí de las líneas. Entonces, igual, deberíamos de corregir para darle sentido, por ejemplo, aquí, en todo ese tipo de líneas, tal vez aprovechar al mínimo, optimizar. Es que bueno, y les digo porque esto es medianamente manual, porque hay dos estados, bueno, dos tipos de enfoques, uno para cobrar y otro para pagar. Cuando tú eres contratista, te conviene tener ambas mediciones. Una la editas con la finalidad de pagarle al subcontratista, pero cuando eres el subcontratista te interesa cobrar hasta los últimos granos de polvo que se colocaron en la obra. Por lo tanto, tampoco debes de estar al expectativa. Este es un juego de poder. El caso de la infraestructura y la construcción es, como todo, un juego de poder. Si tú adoleces de ciertas habilidades, puede ser que bueno, a quien le construyes
tenga herramientas más poderosas, como suele ser en el caso de Stram. Casi siempre esa es la temática. Las empresas más poderosas tienen mucho software muy especializado y no se lo dicen a nadie. Y analizan y cobran y juegan con los números. Entonces, una persona de esas puede tener varios escenarios de cálculo y cuando tú llegas con difícilmente con uno, ese alguien más ya sabe lo que le vas a decir, sabe dónde le puedes meter el gol y pues bueno, es complicado ese tipo de temas. Ahora yo le digo aquí que simplemente que lo guarde aquí, le vamos a guardar y listo. Entonces también ese tipo de líneas pues le podemos decir que quiero que dibujes los planos de este archivo de control. Le podría decir, a ver, o sea, aquí está, control de los ejes activos. Le podría decir, ¿sabes qué? Pues en escala 200 a 200, el paginado pues serían hojas de planos de seguimiento. De esto, pues, por ejemplo, lo podrías encajar en un tamaño de hoja, no sé, 60 por 90. Le podría decir que sería, no sé, el tipo de seguimiento puede ser de una carretera, de una plataforma, de un ferrocarril, de una obra de drenaje. Pues aquí tenemos diferentes estilos, porque cada tipo de sección se rotula con cosas diferentes. Y le decimos aquí, listo, y píntalo. Y ya empacó todo este tipo de información. Aquí le podemos decir, mira, pues vamos a abrir el archivo este de las hojas de los paginados y listo. Entonces ya lo empató. Aquí, por ese estilo que le puse, pues es meramente para que está vacío. Que tú le pongas aquí las cajetines o carátulas, porque luego están cambiando entre un proyecto y otro. Y van las mediciones sombreadas de qué es lo que está cubicando. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Por ejemplo, acá tiene lo que es el corte de origen, lo que falta del corte. Por acá viene hacheado lo que es un saneo. Y del fondo de cuneta hacia afuera, de borde de plataforma hacia afuera, es corte excedente, que sería este pequeño rayadito. Todo te lo entrega sombreado. Y bueno, pues así quedarían. O sea, incluso saneos en terraplén. Bueno, y entonces eso sería la temática, ¿no? De que encaja este tipo de líneas automáticamente, te da las mediciones, te da sus cantidades. Pues, y este estilo lo puedes personalizar. Bueno, yo lo tengo hecho de esta manera, pero así como yo le puse un tipo de que se llama guitarra o estilo de retículo de perfil, tú te puedes configurar la tuya para que salgan más frecuentes, con otro tipo de líneas, con otros colores, el hatch sea diferente, las rotulaciones de la sección sean diferentes, sea más simple o más compuesto, según el estándar de tu país o de tu empresa. Entonces, de esto le puedes decir, bueno, pues imprímelo en un PDF. Por ejemplo, aquí, como seguimiento de obra lineal, y le podríamos decir aquí, entonces imprime toda esa temática. Son varias hojas, entonces, bueno, ¿cuánto va a tardar? Usualmente un proceso de impresión es algo lento, o la gente está acostumbrada a que sea lento. En este caso ya terminó. El, el archivito es ese, seguimiento de obra lineal. Entonces nosotros, listo. Aquí ya queda esta temática. En PDF no necesitamos nada. Le podríamos haber puesto algún otro tipo de cosas, pero para esta finalidad no es necesario. Luego, cuando ya tienes todo este tipo de elementos, el programa también le puede decir, bueno, a ver, vamos a decirle que vamos a cargar un estudio o un estado y construirlo aquí, porque eventualmente también eso importa. Por ejemplo, ¿qué es lo que vas a hacer? Por ejemplo, si esto fuera la finalidad fuera el BIM, pues podríamos decirle aquí en el área del BIM, decirle, mira, aquí en el área de la obra quiero que genere la obra lineal, pero también el seguimiento de la obra lineal y genera el proyecto. Entonces le pedimos aquí, muéstranos una vista tridimensional, cosas que debe tener aquí el programa. Le decimos, a ver, aquí está el programa. Claro, te muestra, te modela todo, todo, todo. Por ejemplo, entre ellos las excavaciones, por ejemplo, porque bueno, tú desde la programación
del proyecto. Aquí está empalmado el proyecto teórico más el de obra ejecutada. Por eso se ve ahí doble. Entonces, aquí en el apartado de gestiones le puedo decir, bueno, quiero apagar el seguimiento de obra aquí. Y también podría decirle, bueno, quiero ver solamente apagar las excavaciones. Y aquí tendremos nuestro modelo teórico para el caso, el típico recorrido virtual, que sí lo podemos hacer. Pero, por ejemplo, muchas veces nos interesa más el tema de que se pinten aquí el modelo de obra, ¿no? Por ejemplo, cuando le das clic derecho aquí, propiedades, tú puedes tocarlo y te va a aparecer aquí que será un despalme, al parecer. A ver si este es despalme pendiente, ocultar. Este otro, pues puede ser despalme ejecutado, o lo podremos ir diciendo ocultar y demás. Luego ha de haber otros elementos que son un poquito más toscos. Y entonces este tipo de modelos, observen aquí, son los diferentes levantamientos. Pero no es la lámina tridimensional, porque eso es algo bien curioso. Muchas personas piensan que una triangulación simple, que es una lámina o un objeto sólido, es un modelo BIM 3D. Pues la verdad es que no. La verdad es que el modelo BIM 3D, bueno, esto tal vez no tiene que ver con este tema, pero todo el mundo ya va a estar más adelante muy mezclado entre la obra clásica, el CAD clásico, la obra ejecutada, y ahora con el tema de que los as-built deberán de ser tridimensionales, pues, por ejemplo, deberán de tener, para que sea BIM, debería automáticamente el software inyectarle a su modelo tridimensional interno una serie de propiedades aquí, que por ejemplo, aquí ya trae toda esa temática de los volúmenes, las áreas, y si tuviéramos diferentes elementos aquí cargados, se los podríamos asignar, por ejemplo, aquí decirle a la obra, asignale una serie de clases y atributos para el tema de presupuestos o traducción de conceptos. eh, y entonces con ese tipo de cosas más de clasificaciones, por ejemplo, le podríamos decir, ¿sabes qué? Pues aplícalo de esta manera o de esta otra, por ejemplo. A ver, por ejemplo, esta que será clasificación 2. Le podríamos decir, cárgale aquí un estándar, por ejemplo, el TCQ para presupuestos de allá que se utilizan en el Tecnológico de Cataluña. Eh, por ejemplo, los de la Railway Innovation Hub, por ejemplo, para crear modelos ferroviarios. Aquí ya lo tenemos. Entonces, algunos otros también del mundo ferroviario, pues podríamos cargarle ese tipo de clasificaciones, Cubing Class, Omniclass, pero voy a decir aquí que cargue este TCQ. Entonces todo esto luego tú le puedes decir a cada concepto, bueno, pues quiero asignar que esto sea de una naturaleza de tal tipo de desmonte de terraplén, compactado, terrapleno compactable, cosas como el estilo. Asociarle un ID de un precio unitario, pero luego darle una pasada al modelo tridimensional con un software de estos que animan en el tiempo, un software de planificación o de asignación de costos. Por ejemplo, el BIM 3D es el objeto sólido tridimensional con metadatos. Información gráfica más no gráfica. Pero luego está el tema de los modelos que son de presupuestos, como en el caso del software Presto, por ejemplo, que puede abrir un archivo IFC y le puedes ir asignando cortándolo por frentes de trabajo y de irle asignando precios unitarios basados en estas clasificaciones. O también él lo puede asignar a ese objeto. Le das una asignación, luego le das una pasada. El programa puede darte un presupuesto mensual de cuánto cuesta total o cuánto va a ir costando mes a mes de la construcción. Incluso te puede hacer una animación de la construcción, algún otro tipo de software adicional, tal vez como eh, se me fue ahorita el nombre, se los debo. Luego viene siendo el BIM 5D, que basado en los datos de los precios unitarios y clasificaciones y demás, el BIM 5D te sirve para hacer esa animación. Entonces, programación de frentes de trabajo, de construcción, y cuánto vas a ir haciendo una estimación, una curva de ejecución teórica. Luego, cuando ya tengas el movimiento de aquí de seguimiento de obra lineal, cada cosa de esta ha de tener una serie de elementos que pues igual le asignas un precio y el igual cotejar la curva de ejecución teórica con la curva de ejecución real. Por curva de ejecución me refiero de los presupuestos para el tema del BIM 5D.
Y, y bueno, esto todo puede ser generado aquí a la salida en su formato, por ejemplo, podemos decir exportalo en IFC, el clásico 4.3 ahora ya, que admite también geometrías de ¿cómo se llama? De carreteras, de obras lineales básicamente, exportar alineaciones, perfiles, etcétera. Aquí lo exporta de una manera muy rápida. Entonces casi siempre hay que tener el proyecto teórico más el proyecto de seguimiento de obra lineal. A eso es a lo que va la industria. Ahora, por ejemplo, le podría decir, a ver, clic derecho, exportar, IFC 4.3. Igual los mismos datos. Entonces, pues nada, todo esto siempre está saliendo aquí. Estos se pueden abrir sin que tú tengas Istram. No es necesario que tengas Istram, de hecho. Tú puedes visualizar un modelo exportado de Istram de aquí o en su defecto puedes lanzar el BIM Visor. O sea, te bajas un instalador de Istram y puedes ver cualquier modelo que haya sido hecho con Istram aquí con este visor. ¿Sí? Entonces, todo este tipo de temas igual lo tocas aquí y te dan las clasificaciones que trae aquí el proyecto. Y le podemos agregar más información, pero tal vez eso ya es un curso más de BIM, más que la demostración esto de que todo esto se puede cargar en Instagram. Está muy, muy avanzado toda esa temática, tanto para la metodología clásica de toda la vida, la ingeniería pura y dura, que eso es realmente lo que importa. Esto sí importa, pero ahorita todavía lo que sigue importando es la ingeniería pura y dura. ¿Por qué? Porque basado en ese tipo de ingeniería pura y dura donde se cobra y se tiene dinero, es de donde sale el recurso para generar ese tipo de modelados as built, básicamente. Por eso es que no es que esto no importe, sino que en orden de jerarquías está todavía la ingeniería pura y dura. De todos modos, cualquier software, antes de importar cualquier otro tipo de temas, lo que importa es la ingeniería. Si el software no tiene ingeniería, hay que desconfiar en todo momento. ¿Sí? No podemos arriesgar el arriesgar, por ejemplo, la reputación o el físico por un tema de estos. Por ejemplo, a ver, vamos a agregarle aquí. A ver, le voy a decir el eje de la carretera. Entonces tengo aquí dos mundos interactuando. Seguimiento de obra y proyecto. Proyecto, seguimiento. O ambos. Y sobre esto, pues obviamente hay diferentes elementos que se le pueden decir, que tú le puedes decir, bueno, quiero hacer un plano de, de alguna sección, por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Puedes girar la sección como tú quieras, rebanarla de la manera que se te antoje. Prender o apagar el que ocupas, por ejemplo, el proyecto teórico. Dices, dejas el proyecto teórico y estos son los elementos teóricos. Le prendes la obra ejecutada, apagas el otro o le asignas una translucidez. Pues bueno, aquí queda la demostración de que Istram puede con lo clásico como con lo moderno. No sé si tengan alguna duda al respecto. Bien, colegas, si no hay alguna duda al respecto, cierro grabación y comienzo a compartir. Sí, sí, a ver, cuéntanos. Un alineamiento de unos 100 kilómetros. mm, a ver, no lo sé. Podríamos hacer la prueba. Por ejemplo, simple, mira. Voy a crear aquí un eje, añadir un eje. Algo así. Es 181 kilómetros. El puro eje.
el puro eje puede pesar, no sé, una cosa con unos poquitos kilobits. Por ejemplo, 4 kilobits, porque no tiene mucha geometría. Ujú. Ah, sí, 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 sí. Ah, es correcto. Entonces, es que lo que si tú ocupas, bueno, la base de datos, por ejemplo, del proyecto este que tenemos, pesa 4 kilobits los ejes. El terreno tiene 1.5 megas, más o menos para este de ejemplo. El archivo de secciones del proyecto, por ejemplo, ahí te va. Tiene a pesar, primero que nada, son estas 8 megas. Las secciones de proyecto teórico y las de control 4 megas. Entonces la mezcla. Y el, y el. Sí, de hecho, es muy potente, la verdad. La fluidez es un plus bastante interesante. Es, yo creo que si quieres hacer proyecto grande, tu software tiene que ser potente, tiene que ser fluido. Si no puede ser fluido, está muy complicado que puedas competir en las grandes ligas. Luego, otra cosa es la precisión y la ingeniería que hay de fondo, porque por ejemplo trae muchos detalles propios de ingeniería, temas de muros, de entroncamientos, temas muy... Sí, sí, sí. De hecho, se puede, mira, por ejemplo, le puedes decir DXF de AutoCAD, DGN MicroStation, Google Earth, DXF libre, modelo de rejilla, GPX, LAN XML. eh, y bueno, además de esto, tiene un motor de listados de todo tipo de información que se pueda ocurrir, mira, y exportación nativa a diferentes países, pero en especial este de LAN XML y en el caso del archivo de secciones que eh, algunas bateadoras para ferrocarriles lo ocupan. Entonces, auditoría de un montón de temas aquí, pero sí que se puede hacer. Y todo sale en Excel o en blog de notas para hacerlo más ligero. Listo, colegas. Pues cualquier tema, igual si les llega a interesar alguna evaluación para su empresa, recuerden que nos pueden, ¿cómo se llama? Contactar aquí en este Istram MX. Entonces, abriremos próximamente algún tipo de cursos de capacitación de esta temática. En especial porque tenemos muchas empresas que son constructoras que les llama de manera muy, o sea, es muy importante eso para ellas y requieren muchos jefes de topografía que manejen Istram, Mispol y que manejen seguimiento de obra lineal. Entonces, pues bueno, colegas, sin más, me despido de ustedes. Estamos en contacto para la próxima emisión. Probablemente el siguiente curso, bueno, webinar, sea de ferrocarriles, propiamente de diseño de ferrocarriles, de algún tipo de playita de vía, algún tipo de elemento, o tal vez algún tipo de cuarto de máquinas o un túnel. Ya veremos en breve. Aquí en nuestra página en istran.mx, allí pueden contactarnos para cualquier tipo de duda, sugerencia y sugerencias del tema del webinar que también está interesante. Tenemos un blog
revísenlo, ahí publicamos muchos materiales o pequeños microtutoriales. Nos hace falta actualizar unas últimas publicaciones, pero allí irán quedando todos. Tengan buen día, colegas.